Muy buenas noches. La Sociedad Dominicana de Anestesia le da la más cordial de las bienvenidas a todos los miembros y a todos los invitados de las sociedades afines. Queremos antes que nada comentarles cómo será el desarrollo de la actividad. Luego, nosotros primero vamos a iniciar la conferencia, pero ustedes van a tener vetado el uso del micrófono y de la videoconferencia y del video durante toda la charla por preservar la integridad de la conferencista. Al final vamos a hacer todas las preguntas. Si se fijan, en el pie de la pantalla tienen un icono que es de preguntas y respuestas. Así que por favor, siéntanse cómodos para que puedan escribir todas sus inquietudes y preguntas que luego contestaremos al final de la conferencia. Continuando con el ciclo de actividades académicas de nuestra sociedad y con el objetivo de mantener al día a nuestros miembros, el capítulo de neuroanestesia de la Sociedad Dominicana de Anestesiología se complace en darle la bienvenida y de iniciar su ciclo de conferencias para la clase con el título COVID y lesiones neurológicas. Esta noche tenemos una invitada de lujo. Es una doctora egresada de la Universidad Javeriana de Colombia, egresada del Hospital Karolinska de Estocolmo en Suecia, intensivista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, cinturón de calidad 6 Sigma, conferencista nacional e internacional, autora de libros, de capítulos de libros y de artículos académicos, miembro de la CLASA, de la SCARE, de la SNAC y de ASA, expresidenta y actual como esto es en vivo y tenemos un delay, como decía, es egresada de la Universidad Karolinska de Estocolmo en Suecia y intensivista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Es conferencista nacional e internacional, autora de libros, capítulos y artículos académicos. Es anestesióloga de la Universidad de Rosario de Colombia, jefa de la sección de neuroanestesia y evaluación preanestésica del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, miembro de CLASA, SNAC, SCARE y ASA, miembro del capítulo de neuroanestesia para la CLASA y expresidenta y actual secretaria de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Coordinadora del programa del Fellow de Neuroanestesia y jefa de evaluación preanestésica. Trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá y es para nosotros un honor tener esta noche a la doctora Claudia Niño. Buenas noches para todos, un saludo muy especial desde Colombia y muchísimas gracias por esta invitación. En medio de la pandemia ha habido innumerables victorias. Necesito que me dejen compartir la pantalla, por favor. Como las personas que se han recuperado de la enfermedad, entre ellas un sobrino mío, pero también lograr oportunidades como esta reunión donde de manera virtual puedo visitar un país con el que tengo importantes vínculos científicos y emocionales. Quiero agradecer a la doctora Gisela Llorente por la idea y a las doctoras Dalma de la Rosa y Karina Williams por el apoyo para que lo logremos. De verdad que me parece un sueño que estemos aquí. Lo único que me estoy perdiendo es el mofongo, pero bueno, creo que aunque sea la receta me la merezco. Y entonces, hoy vamos a hablar del COVID y su repercusión sobre el sistema nervioso central, lo que todos debemos saber. Pero todo esto de lo que vamos a hablar hoy está basado en lo que sabemos hasta hace una semana, porque si ustedes se han dado cuenta, todo lo que sabemos del COVID-19 está cambiando día a día y está cambiando semana a semana. Puede ser que lo que estemos hablando hoy ya no sea válido en un mes, pero no podemos empezar a hablar de coronavirus sin mencionar a June Almeida, esta viróloga escocesa que
describió por primera vez un coronavirus en 1967 cuando lo identificó en el microscopio, y todas sus publicaciones y su investigación cobran una especial importancia en la medida en que el doctor Pennington se dio cuenta que los investigadores chinos habían utilizado sus técnicas para identificar el COVID-19 y su trabajo había ayudado a su identificación temprana. Así que vamos a ver qué fue lo que vio Jun Almeida. Vamos a ver de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que está causando esta pandemia, que es un virus, que es un pequeño parásito. ¿Por qué un parásito? Porque es incapaz de vivir por él mismo. Él no contiene en su citoplasma ni núcleo, ni ribosoma, ni mitocondrias, así que él necesita siempre de un huésped. Ese virus tiene una chaqueta que está formada por proteínas, y las proteínas, en el caso de los coronavirus, tienen unas spikes que le dan como la apariencia de una corona. Por eso se llama coronavirus. Además de esto, tiene una capa de lípidos que es hidrofóbica en su interior e hidrofílica en su exterior, que es esta amarilla que vemos aquí. Y esa es la razón por la cual todos los consejos nos dicen: lávese las manos con abundante agua y abundante jabón para desnaturalizar estos lípidos. Y en el centro que tiene este pequeño parásito, toda la información de cómo se debe ensamblar y cómo se debe reproducir en el huésped. En el caso del COVID-19, es el RNA el que lleva esta información. Es muy pequeña esta partícula, este parásito. En 1 centímetro cúbico hay 500.000 partículas virales. Imagínense cuántas se encuentran en una gota de saliva o en una gota de secreción. El huésped natural para el COVID-19, los murciélagos. Pero los murciélagos no solamente han sido huéspedes para el COVID-19, sino también para el virus del ébola, del SARS y del MERS. Los murciélagos tienen unas características que los hacen únicos para ser los huéspedes de todos estos virus. Los murciélagos odian el distanciamiento social, así que viven en manadas como esta, y el virus puede reproducirse y pasar de un individuo al otro, lamentablemente igual que los humanos. Este problema lo tienen en República Dominicana, este problema lo tenemos en Colombia y en todos los países donde está la pandemia. ¿Cuáles otras características los hacen tan buenos para ser los huéspedes de los virus como el COVID-19? Tienen un sistema inmune único, capaz de protegerlos y permitirles vivir con los virus y generar anticuerpos en forma rápida. Entonces ellos generan unas proteínas que neutralizan los virus sin matarlos, por eso los virus siguen viviendo dentro de ellos. Y la tercera característica es que cuando vuelan entran en hipertermia, con un aumento de la temperatura corporal hasta de 40 grados centígrados, a pesar que vuelan por la noche. Esa es una de las razones por las cuales vuelan por la noche. Así que empezamos a ver que la fiebre no solamente es algo que hay que combatir, sino que la fiebre puede aumentar la actividad del sistema inmune. ¿Y cómo llegaron estos virus a los humanos? Bueno, de dos formas importantes: al comer dátiles o cerdo contaminado por virus de murciélagos, porque los murciélagos viven en muchas partes, entre ellas en las selvas de Malasia y Bangladesh. Y en la medida en que la gente se ha trasladado a la selva, se produce una exposición, de tal forma que los humanos se contaminaron al comer los frutos de la palma datilera o el cerdo contaminado por los virus de murciélago. Pero además de esto, ¿cómo llegaron los murciélagos a los mercados de alimentos en el sur de China? Bueno, también esto tiene una historia. Los chinos tuvieron una gran hambruna en 1960 y esa gran hambruna persistió por más de un siglo, de tal forma que la escasez de alimentos persistió hasta mediados de 1970. A finales de los 70, el líder chino Xi Jinping levanta el control sobre la agricultura rural estatal de plantas y animales, y los animales salvajes, que antes sirvieron para esa hambruna y por eso se comían todo lo que encontraban, se convirtieron en este momento en un elemento básico de la agricultura rural. Así, las granjas rurales se vuelven una industria
Y los mercados de alimentos son lugares donde lo tradicional y lo exótico se mezcla, desafortunadamente en condiciones insalubres. Esta es la razón por la cual 27 de los 41 pacientes infectados por COVID-19 fueron al mismo mercado en Wuhan, China, donde se inició la pandemia. Y aquí vemos cómo el reservorio natural del SARS-CoV, del MERS y del SARS-CoV-2 han sido los murciélagos, en el caso del COVID-19 los pangolines también, y los huéspedes intermedios han sido las palmas datileras, los dátiles y los raccoons, y en el MERS, como fue en Saudi Arabia, en Arabia Saudita, entonces los camellos, y en el SARS-CoV-2 los murciélagos y los pangolines. Así que el COVID-19 es una clase de beta coronavirus con 79.5% secuencia genómica homóloga al SARS-CoV-1 y 50% con el MERS. Infecta primariamente los pulmones, tiene un origen zoonótico y una secuencia 88% idéntica a la del coronavirus del murciélago. Y entonces, ese virus que inicialmente pensábamos que actuaba a nivel del sistema respiratorio únicamente, porque habíamos identificado los receptores ECA2 en la mucosa nasal, en la mucosa oral y en los pulmones, pues vemos que tiene potencial de infectar otros órganos. Y entonces tiene el potencial neurotrópico y puede presentar infecciones y síntomas de diferentes categorías a nivel del sistema nervioso central. Normalmente todos los virus producen algo de compromiso del sistema nervioso central, incluso la influenza. La influenza cuando está en su máximo produce cefalea, desorientación, vértigo. En el SARS-CoV se describió cefalea, en el MERS cefalea y confusión, pero en el COVID-19 se ha descrito una mirada de síntomas que veremos más adelante que van desde los trastornos de los órganos de los sentidos, pero que incluyen claustrofobia, encefalitis, delirium, síndrome de Guillain-Barré, como veremos luego. Y así continuamos las publicaciones porque la mayoría de todo lo que sabemos del COVID-19 está basado en series de casos y publicaciones que aparecen todos los días. Y entonces nos damos cuenta que ese virus que inicialmente pensamos que producía neumonía y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pues es capaz de infectar otros sistemas, entre ellos el sistema neurológico que nos ocupa esta noche, pero también el sistema hematopoyético, que lo resalto porque la trombosis produce también compromiso del sistema nervioso central y trastornos en la piel, que fueron como los primeros reportes de casos que nos llamaron la atención sobre la posibilidad de este virus actuando sobre otros sistemas. De tal forma que aparecen series de casos como estas, de las manifestaciones cutáneas del COVID aparecen con rash en menos de 20% de los pacientes, pero con estas lesiones isquémicas y equimóticas en pacientes jóvenes y asintomáticos, que son lesiones acroisquémicas de los dedos, en pacientes incluso negativos, jóvenes y sin ninguna sintomatología. Entonces, los autores de esta serie de casos empiezan a llamar la atención sobre la necesidad de hacer la prueba PCR en los pacientes. Y no solamente puede afectar la piel, sino que en la medida en que aparecen publicaciones, vamos viendo que esos receptores ECA2 no solamente están a nivel de la mucosa del tracto respiratorio, sino que también están a nivel del sistema nervioso central, afectando el cerebro, la médula y diferentes clases de células del sistema nervioso central. Veamos cómo va la historia. Una de las primeras publicaciones que nos llamó la atención es esta publicación de JAMA, donde aparecen las manifestaciones neurológicas de los pacientes hospitalizados con coronavirus en hospitales de Wuhan. ¿Están oyendo bien? Sí, doctora. Sí, listo. Entonces, esta fue una serie de casos retrospectiva. Es un estudio observacional de 3 hospitales en Wuhan con 214 pacientes consecutivos. Edad media de estos pacientes 53 años.
41% hombres, 41% con enfermedad severa definida por el compromiso respiratorio, pero fíjense lo importante, 36% de estos pacientes con manifestaciones neurológicas más comunes en los pacientes más comprometidos. ¿Y cuáles eran estas manifestaciones neurológicas? Ya no eran solamente los compromisos que ya habíamos descrito de los órganos de los sentidos y del dolor neuropático y las neuralgias, sino que aquí ya aparecía mareo, cefalea, trastornos de conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda, ataxia y convulsiones. Y continúan las publicaciones con series de casos y en el New England Journal of Medicine aparece este reporte único de 5 pacientes, todos menores de 50 años, con síntomas leves, 3 de ellos, y 2 con grandes, sin ningún síntoma, pero con grandes eventos isquémicos cerebrales en un periodo de 2 semanas en el mismo hospital. Esto es bastante raro. 3 pacientes tenían factores de riesgo vascular. En esta carta no hay una explicación muy clara. Los autores dicen, los pacientes presentaron arritmia, los pacientes presentaron cardiomiopatía o los pacientes hicieron una disección, especialmente aquellos que tenían síntomas leves y por la tos hicieron disección de los vasos cerebrales. Y continúan entonces las publicaciones, pero hasta este momento lo que sabíamos era que muchos de los síntomas que estaban presentando los pacientes y que se describieron en los pacientes de Wuhan son comunes en pacientes con síndromes virales severos o neumonías y están en UCI. ¿Cuáles son esos síntomas? Compromiso de conciencia, cefalea, mareo, medicamentos, delirium, tormentas de citoquinas, encefalopatía séptica, como también el dolor muscular y la elevación de la CK, que es común incluso en influenza y en otras virosis. Pero continúan apareciendo las publicaciones y entonces New England Journal of Medicine nuevamente, 58 pacientes en Francia con enfermedad severa que están en UCI, sedados, descartaron todos los que estuvieran relajados y lo llamativo en esta serie de casos es que ya no solamente aparecen los síntomas neurológicos, sino que también aparecen los hallazgos en la resonancia con trastornos del engrosamiento de las leptomeninges, anormalidades de la perfusión, isquemia cerebral y cambios en el líquido cefalorraquídeo. En este momento ya habían transcurrido varios días de enfermedad, así que las pruebas de COVID-19 en el líquido cefalorraquídeo eran negativas. Sin embargo, había cambios en el líquido cefalorraquídeo que hacían pensar que el virus estaba actuando a nivel del sistema nervioso central. Y luego aparecen series de casos donde hay asociación del SARS-CoV-2 o el COVID-19 con el síndrome de Guillain-Barré. Esta es una pequeña serie de casos, 5 pacientes con Guillain-Barré y luego una paciente sexo femenino menor de 50 años que tiene un COVID-19, está en cuidado intensivo y presenta una encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda y vemos que las imágenes de la resonancia muestran una hiperintensidad temporal, medial bilateral y también con compromiso talámico bilateral que también se ve en los hallazgos del ATAC. Entonces, lo que está pasando a nivel del sistema nervioso central puede explicarse por una acción de esta enfermedad sobre el cerebro y sobre la médula espinal. Y luego seguimos pensando cómo se desarrollan todos estos síntomas y vemos que la etiología de lo que está pasando en el sistema nervioso central es de 3 características. Una, considerándola una enfermedad neurológica parainfecciosa. Otra, parte de una enfermedad crítica tremendamente invasiva. Y la tercera, una infección directa. Veamos algo sobre todo esto. La enfermedad neurológica parainfecciosa se describe cuando ya llevan varias semanas los pacientes en cuidado intensivo, 3 o 4 semanas. Y entonces esto tiene que ver también con la respuesta inmune y comprende el síndrome de Guillain-Barré, la mielitis transversa, la encefalopatía aguda diseminada, que ya se había descrito en el 2015 y en el 2016 en la epidemia del virus de Zika.
solo que en aquel entonces los pacientes fueron mucho menos de lo que se está viendo hoy en día. En este momento en el planeta tenemos más de 10 millones de pacientes infectados por COVID-19. Por supuesto que ahora cada vez vemos más pacientes que pueden presentar toda esta mirada de síntomas inmunológicos y de enfermedad neurológica paraneoplásica. Como parte de la enfermedad crítica, la influencia del COVID-19 sobre el sistema nervioso central tiene dos etiologías, una no inmunológica y una inmunológica. La no inmunológica tiene que ver con ese estado de shock e hipotensión que altera el flujo sanguíneo cerebral y que altera la presión de perfusión cerebral, produciendo sus efectos también sobre la barrera hematoencefálica y alterando la capacidad de autorregulación. La hipoxemia severa y la hipoxia pues llevan también a disminución de la oxigenación cerebral y esa trombosis de la que estábamos hablando inicialmente, que se presenta a nivel micro y macrovascular, finalmente también produce repercusión en el sistema nervioso central. Y desde el punto de vista inmunológico, se produce una autoinmunidad adaptativa que activa en forma sin control la microglia, llevando a la producción de encefalopatía séptica y de delirium. ¿Qué pasa hemodinámicamente en estos pacientes? Bueno, cada vez lo vemos más. Hay una disminución de la precarga del ventrículo derecho, hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho por el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y por la hipertensión pulmonar, lo cual lleva a una disminución del gasto cardíaco y con frecuencia estos pacientes están hipovolémicos por la fiebre, por la pérdida capilar y cursan con hipotensión. De tal forma que cada vez hay más descritos pacientes con shock circulatorio en 31% de los pacientes en UCI, falla renal en 8 a 30%, hipoperfusión orgánica que incluye el cerebro con falla orgánica múltiple y muerte. En la medida en que sabemos más de la trombosis, entonces tenemos más protocolos para anticoagular tempranamente los pacientes con dosis profilácticas de enoxaparina que se aumentan en el momento en que el dímero D aumenta por encima de 3000 o que la ferritina aumenta a más de 1000. Y esto para tratar esos 30 a 50% de los pacientes en UCI que presentan trombosis micro y macrovascular, en ocasiones relacionada con la aparición de anticuerpos antifosfolípidos. Pero lo que hasta ahora recomienda a los autores es, si usted decide anticoagulación profiláctica y está con un paciente con este grado de compromiso, sígalo con un tromboelastograma de cerca porque puede llevarlo a, como en este caso, una hemorragia masiva cerebral con compromiso terrible del estado de conciencia del paciente. Y luego la infección directa, que cada vez tenemos más evidencia de ella, porque los receptores ECA2 ya no solamente están en la mucosa nasal y en la mucosa orofaringea y en la mucosa y en el epitelio del sistema respiratorio, sino que también se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Y cada vez tenemos más datos de que en el cerebro humano, incluida la corteza motora, la corteza cingulada, los ventrículos, la sustancia negra, el bulbo olfatorio, el giro temporal medio, la médula ventrolateral, como vemos aquí, y el núcleo del tracto solitario, tiene esta clase de receptores, de tal forma que el virus puede llegar ahí y hacer su acción. Y esta es una de las razones por las cuales los pacientes con COVID-19 que están en cuidado intensivo bajo ventilación mecánica son tan difíciles de destetar de la ventilación mecánica, porque además de todo lo que pasa en el pulmón, pues tienen un compromiso del drive respiratorio que hace que sean muy difíciles de destetar y de extubar. Así vemos que los receptores ECA2 no solamente se encuentran en estas partes del cerebro, sino que ya si lo vemos a nivel celular están en la microglia, en los oligodendrocitos, en los astrocitos. Y además de esos receptores ECA2, que ya los identificamos en el cerebro, tenemos otro tipo de receptores
sobre los cuales puede actuar el virus. Por ejemplo, este tipo de receptores que es el TMPRSS2, que activa especialmente los oligodendrocitos, produce una respuesta inflamatoria sin control y encefalitis en los pacientes con COVID. Y luego analicemos lo que pasa cuando entra por la nariz, porque los primeros síntomas, como ustedes ya saben, son la pérdida del olfato y la pérdida del gusto por su acción a nivel del epitelio de las mucosas. Muchos de los pacientes con síntomas leves que se recuperan, hasta ahí llega la infección. Pero en otros que continúa, hay una transferencia transsináptica a través de las neuronas infectadas y entonces entra a través del nervio olfatorio, pasa la lámina cribosa, llega a producir una infección del endotelio vascular por esta vía transsináptica y por la vía vascular, y luego por compromiso de la barrera hematoencefálica se produce una migración de los leucocitos a través de la barrera que aumenta aún más la respuesta inflamatoria. Así, ya se ha podido identificar en datos de patología la presencia del virus en las células rojas en el sistema nervioso central, en la membrana basal, en las células endoteliales, en el tejido neural y en las vesículas intracitoplasmáticas. Entonces, si vemos cómo podríamos detectarlo en el líquido cefalorraquídeo, en los primeros días, entre 1 y 4 días, cuando el paciente tiene la neuroinvasión, entonces ya hay compromiso del nervio olfatorio y de la corteza, los síntomas respiratorios no son tan grandes o puede que no haya ningún síntoma, y si en ese momento se hace punción lumbar, como en este artículo fue reportado en una serie de casos, entonces encontramos el virus en el líquido cefalorraquídeo. Pasan los 4 días y empieza a depurarse el virus del líquido cefalorraquídeo, pero empieza a aparecer en la mucosa olfatoria y en la mucosa orofaringea. Coincide con el inicio de los síntomas y coincide con el compromiso del tallo cerebral, cuando entonces ya tenemos un problema del drive respiratorio. Y en la medida que pasa el tiempo, entonces ya hay una colonización del sistema nervioso central y la respuesta inmune produce un compromiso sin ningún control también del sistema respiratorio. ¿Qué evidencia tenemos hasta ahora? El COVID-19, según diferentes publicaciones, es capaz de producir muchas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que van desde cefalea, agitación y delirium, trastornos de conciencia, enfermedad cerebrovascular, hipoperfusión frontotemporal, trombosis, hemorragias, meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, mielitis, compromiso de los músculos con miopatías y rabdomiolisis. Así que de esto partimos. 3 vías para influir sobre el sistema nervioso central. Definitivamente, el COVID afecta el sistema nervioso central. Y luego, como intensivistas, como emergenciólogos, como neurocirujanos, como neuroanestesiólogos, tenemos que tener unos protocolos de manejo para los pacientes neuroquirúrgicos. Esta parte de la conferencia la vamos a basar en las recomendaciones de la SNAC, que es la Sociedad de Neurociencias en Anestesiología y Cuidado Crítico, en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Corazón y en las recomendaciones de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, porque todos coincidimos en que lo que queremos en este momento en la pandemia, cada vez que nos enfrentamos con un paciente neuroquirúrgico, es obtener desenlaces óptimos en los pacientes, minimizar el riesgo del personal de salud y facilitar el uso juicioso de los recursos. Entonces, muchos de los conceptos los sacaremos de esta guía de la SNAC y veremos cómo enfrentar los casos de urgencia, los casos de neurointervencionismo, especialmente el código ACV, la cirugía de hipófisis y la craneotomía despierto. Siempre recordando que los momentos de mayor riesgo y mayor aerosolización están dados en la intubación, en la extubación, cuando estamos haciendo ventilación con máscara y cuando nos enfrentamos a los pacientes para hacer reanimación cardiopulmonar.
Entonces, si es una cirugía de urgencia, estoy hablando de urgencia, no de emergencia, es decir, que nos da un poquito de tiempo parcialmente lectiva, idealmente tenemos que tener una historia clínica que no solamente como lo tradicional que siempre hacemos, tenga los datos del trauma o de la patología que lleva el paciente, sino que incluya historia de viajes, historia de contactos, historia de síntomas que puedan ser compatibles con COVID-19. Si hay alguna sintomatología, debe tener la prueba PCR, idealmente, y radiografía de tórax en caso de que se indique. Si no tenemos todo esto, si no estamos seguros, consideremos a todos estos pacientes como positivos para COVID-19 y usemos todo el equipo de protección y recordemos siempre que el paciente, además de lo que hayamos elegido para administrar oxígeno, todo esté cubierto siempre con una máscara quirúrgica para disminuir ese aerosol que puede contaminar al personal. Y luego el neurointervencionismo. Entonces, si estamos hablando del paciente que tiene un aneurisma o una malformación, que tiene una hemorragia, pero que está estable y nos da tiempo, pues nuevamente ideal tener la PCR antes de enfrentarnos a él. Y si no, recordar los momentos de mayor generación de aerosol, que son los de riesgo para todos, y usar siempre el equipo de protección personal. Y hablando del código ACV en los pacientes con stroke, entonces las guías de la SNAC y las guías de la Sociedad Americana de Corazón coinciden en que ya no debemos llamarlo ACV, sino ACVP, porque es código ACV protección. Recuerden siempre, protección. El tratamiento hiperagudo del ACV mejora los resultados y la mortalidad. Definitivamente el tiempo para estos pacientes es cerebro. Y eso sigue siendo válido. Pero aunque se trata de una emergencia, se recomienda mantener un balance entre una atención rápida y eficiente y la seguridad para el personal médico en todas las fases del tratamiento. Entonces, la guía propone una prueba de tamizaje basada en la historia, indagando por signos y síntomas como fiebre, tos, disnea, desde el ingreso a urgencias o desde la remisión como algo muy deseable, y aclarando por la naturaleza del stroke con frecuencia que hay compromiso de conciencia, del lenguaje, falta de familiares y en resumen información incompleta. Si tienen información incompleta, consideren siempre que es un paciente COVID positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a pesar que es una emergencia, a pesar que tenemos unos criterios claros de tiempo para que podamos salvar el paciente y su cerebro, debemos hacer un manejo lento y cuidadoso, que es mucho mejor durante la crisis, garantizar la seguridad del personal, limitar el número de participantes y vigilar el adecuado uso del equipo de protección. Hasta hace un tiempo se decía que el ideal de anestesia para los pacientes con stroke era el cuidado anestésico monitorizado y había muchas publicaciones que recomendaban que los pacientes fueran tratados con sedación y no con anestesia general. Pero luego han aparecido muchos artículos que nos indican que la anestesia general es igual en resultados que el cuidado anestésico monitorizado. Entonces, lo que tenemos de meta cuando damos anestesia general es tiempo y segundo, mantener presiones arteriales. Entonces, si el paciente tiene síntomas de respiratorios, hipoxemia o requiere oxígeno, tiene tos, es incapaz de proteger la vía aérea, tiene vómito activo, tiene un compromiso de la circulación anterior o un gran compromiso hemisférico. El examen neurológico tiene un gran compromiso del paciente, está agitado, no coopera o está fásico, que son la mayoría de nuestros pacientes, pues anestesia general. Pero si no, entonces cuidado anestésico monitorizado. Cuidado anestésico monitorizado siempre con la máscara quirúrgica que debe estar sobre el paciente. Eviten cánulas de oxígeno con altos flujos para evitar el aerosol. Si lo van a sedar, utilicen dosis
muy tituladas para evitar que se deprima el paciente y finalmente terminen colocando una cánula o tengan que manipular la vía aérea y se contaminen. Y si deciden anestesia general, entonces tomar todas las precauciones que hemos tenido en todos los otros procedimientos. Es decir, en la suite de radiología, normalmente debería uno tener una sala con presión negativa para hacer la inducción, la intubación y luego la extubación, pero si no la tienen, entonces una sala diferente, llevar el paciente intubado, que el menor número de pacientes, el menor número de médicos esté interactuando con el paciente y que la intubación la haga la persona con mayor experiencia e idealmente usando un videolaringoscopio. Siempre recuerden, la conversión urgente a anestesia general no es deseable en este escenario de COVID. Y si el paciente llega intubado, la recomendación es sáquelo intubado. Si tiene alguna duda sobre el estado neurológico del paciente, sáquelo intubado y haga una extubación programada en un sitio aislado donde usted tenga toda la situación controlada. Pero si decide extubarlo, nunca libere el tubo del circuito respiratorio, manténgalo hasta que el paciente reasuma el patrón respiratorio, quite el tubo, extube al paciente y cúbralo con una compresa con solución salina, su vía aérea o con una máscara quirúrgica para evitar que haya aerosol y que nos podamos contaminar todos. Y luego seguimos con la cirugía de hipófisis. ¿Y por qué la cirugía de hipófisis? Porque la cirugía de hipófisis definitivamente tiene que ver con la manipulación de la mucosa nasofaringea que está llena de virus. Entonces, lo que necesitamos es, si no es urgente, pospongámosla hasta que pase la pandemia, si se puede hacer con tratamiento médico. Solamente en aquellos casos en los cuales el paciente está perdiendo la visión, tiene un tremendo aumento de la presión intracraneana, como este caso, o tiene una apoplejía pituitaria, si no se puede hacer por craneotomía abierta, entonces hay que enfrentarnos a la hipofisectomía transesfenoidal. Pero tengan en cuenta varias cosas. Primero, que hay una información creciente y anecdótica sobre alta tasa de infección en el personal de salud, especialmente entre otorrinolaringólogos y personal involucrado en cirugía de senos paranasales y base del cráneo. Y eso no solamente pasa en los procedimientos de otorrino, esto lo podemos usar o extrapolar esta guía para todos los procedimientos de otorrino, para todos los procedimientos de base de cráneo, para todos los procedimientos de hipófisis, pero también para todas las manipulaciones de la vía aérea. Los trabajadores de la salud en China que realizaron traqueostomía durante la epidemia del SARS-CoV-2 tuvieron 4.15 veces mayores probabilidades de contraer el virus que los controles que no realizaron traqueostomía. Importante en este escenario que el electrocauterio, que los dispositivos avanzados de energía de irrigación y succión y los dispositivos ultrasónicos como los armónicos pueden crear una cantidad de aerosol y partículas biológicas que pueden contaminar al personal alrededor. Entonces, siempre que sea necesario enfrentarnos a estos procedimientos, recuerden que la mayor carga viral se encuentra en la nariz y luego en la garganta. Por ejemplo, en este análisis se sugiere que el patrón de desprendimiento del ácido nucleico viral de los pacientes infectados con el COVID-19 se asemeja a la luz de la gripa. Y entonces la carga viral que se detectó en los pacientes, incluso pacientes asintomáticos, como vemos en este momento, fue similar al de los pacientes sintomáticos, lo que sugiere el tremendo potencial de transmisión de pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos. Entonces hay varias recomendaciones aquí. Manténganse alejados del sitio donde está la manipulación. Siempre que haya fresas, armónicos, siempre que haya la necesidad de agua para mantener el equipo con el que está trabajando el cirujano, manténganse lo más alejados
y si es posible, utilicen medidas de aislamiento porque esto puede contaminar a todo el personal que está involucrado en la cirugía. Pero además, recomendarle al cirujano que nunca saque prendido el equipo de succión, que nunca saque el electro prendido, que nunca saque la sierra o el armónico prendido fuera de la cavidad nasal, porque esto hace que la distancia a la cual se está infectando o se está aerosolizando sea mucho mayor y haya mayor posibilidad de contaminación. Y luego, por último, la craneotomía despierto. Esta es una muy buena opción para muchos pacientes. Sin embargo, pues si es posible, estos pacientes dejarlos para después de la pandemia, pero sí definitivamente hay que operarlos. Entonces tomen todas las precauciones, estén seguros que es un paciente colaborador, estén seguros que no van a tener que cambiar a anestesia general en la mitad del procedimiento y limiten todas las intervenciones que puedan desencadenar estímulo de la vía aérea. Independiente de cuál sea la forma como administren oxígeno al paciente, manténganlo siempre cubierto con una máscara o con unas compresas o con un plástico, de tal forma que todo el aerosol disminuya en toda la sala quirúrgica y disminuya el potencial de contaminar al personal que está trabajando con ellos. Entonces, las conclusiones de esta conferencia, pues el COVID-19 desencadena manifestaciones neurológicas a través de tres mecanismos. La enfermedad neurológica parainfecciosa, como parte de esa tremenda enfermedad crítica que desencadena por infección directa, y los protocolos recomiendan incluir siempre la P de protección y seguridad del personal médico involucrado en el cuidado del paciente. Nuevamente quiero agradecerles a todos el estar presentes a esta hora en esta conferencia y la invitación a la doctora Gisela y a toda la junta directiva de la sociedad. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver si hay preguntas. Doctora Llorente. ¿Sí? Sí, doctora Niño. A ver, tenemos varias preguntas. La primera es que si los pacientes de Guillain-Barré, del estudio que usted mostró, descartaron que tuviera otros virus y si hay algún factor de riesgo que prevalezca en pacientes con manifestaciones neurológicas. Bueno, esos pacientes que empezamos a ver con el Guillain-Barré nos llamaron la atención sobre esa enfermedad parainfecciosa. Esa enfermedad parainfecciosa de los virus ya se ha descrito desde hace mucho tiempo. Hay gente que nada más con la vacuna de la influenza ha desencadenado síndrome de Guillain-Barré. Pero luego la estudiamos mucho, fue en el 2015 con el virus de Zika. Como yo les decía en la conferencia, los pacientes con el virus de Zika pues nunca se pueden comparar en número con esta pandemia tan horrible que tenemos ahora. Así que ahora hay más pacientes con COVID-19 positivo en los cuales se ha descrito el Guillain-Barré. Entonces, definitivamente, sí, infectados por COVID-19 como manifestación parainfecciosa. Que si al final de la revisión usted considera de cómo han manifestado, cómo penetra el sistema nervioso, si es un virus neurotrópico. Definitivamente sí, porque el virus necesita, en esa proteína S, que lo hace muy afín por los receptores EK2, pues donde haya receptores EK2, él es capaz de adherirse. Entonces los primeros síntomas eran todos respiratorios, perdón, pero después vimos que eran síntomas gastrointestinales. Entonces había gente que lo que tenía era diarrea, fiebre, malestar general y no manifestaba nada respiratorio. Y luego empezamos a ver que esos receptores EK2 están en muchas partes del sistema nervioso central. Definitivamente el virus se pega a ellos, pero no solamente llega por la vía parasináptica, sino que también
Recuerden que otra de las cosas que se describe cada vez más es la disfunción endotelial secundaria al virus, porque el virus produce disfunción endotelial muy relacionada con la trombosis y llega a otros órganos. Así que la invasión del sistema nervioso central es parasináptica, pero la invasión del sistema nervioso central también es a través de la vía hematógena. Esa la pregunta un anestesiólogo de nuestro país. ¿Qué usted opina del aerobox, de la caja, para intubar a los pacientes COVID positivo? Bueno, como les decía inicialmente, todo cambia semana a semana. Entonces, las primeras semanas el Aerobox parecía que nos iba a salvar a todos los anestesiólogos. Yo no sé cuántos de ustedes lo han usado, pero eso y la bolsa me parece que es absolutamente difícil de quitar y de sacar las manos y de manipular y hace la vía aérea muy difícil. Finalmente, después nos dimos cuenta que esa Aerobox pues no tenía presión negativa. Entonces, lo que tendríamos que hacer para que realmente sirva es cubrirla con una bolsa, pegarla a los lados, poner un sistema de succión potente para que estemos intubando y manipulando en un sistema de presión negativa. Entonces, si no están muy diestros en el uso de esa bolsa plástica que algunos artículos recomiendan o del Aerobox, mejor no lo usen porque después la quitada es lo que contamina a la gente. Entonces, la quitada de esa bolsa, cómo se manipula, quién la recibe, cómo hacemos para que no nos contaminemos todo, es lo mismo que en la vestida y en la desvestida. El principal riesgo para todos nosotros del equipo de protección personal es cuando nos lo quitamos, porque ahí es cuando nos contaminamos. Entonces, háganlo fácil, háganlo con precaución, pero, pero algo que ustedes dominen porque finalmente termina uno haciendo una vía aérea más difícil y encima de todo contaminando a todo el mundo. Doctora, ¿qué piensa de uno de los tibólogos que nos visita hoy? Nos hace la pregunta de qué usted prefiere en la cirugía de hipófisis. Si utilizar anestesia general inhalatoria o anestesia general endovenosa, por aquello de ser más predecible, disminuir la incidencia de tos y todo lo que sabemos. ¿Qué usted prefiere? ¿O cuál es su experiencia? Bueno, pues el ideal, como les estaba diciendo en esta época de pandemia, pues tratemos de no hacer muchas cirugías de otorrino ni muchas cirugías de hipófisis. Si no es realmente una emergencia, no la hagamos, porque si no estamos seguros, ese es el sitio donde más hay virus. Pero luego, ya ustedes saben, yo soy amante de la anestesia total endovenosa y me parece que produce muy buenos resultados. Normalmente la uso con un opioide, con el propofol en infusión, pero además con dexmedetomidina y con lidocaína para modular el dolor, pero también para modular la tos y la respuesta del sistema respiratorio en el momento de la extubación, disminuyendo así la posibilidad de aerosoles. Un espectador nos comenta un caso, doctora. Él tuvo un paciente recuperado con manifestaciones neurológicas después de estar recuperado con COVID-19, 2 PCR negativas, y ese paciente es hipertenso y diabético, controlado, y presentó un hematoma subdural subagudo sin antecedentes de trauma 3 semanas después con PCR negativo. Eso es un factor. Su pregunta es si es el COVID el que lo ocasionó o cuál es la etiología en este caso cuando el paciente tuvo un COVID positivo, hipertensión, diabetes, manifestaciones, se hace negativo y termina debutando con un hematoma subdural. Bueno, la etiología del hematoma es bastante difícil de saber porque el hematomas, como les mostré, se han descrito en pacientes con COVID-19, pero cualquier cosa puede producir cualquier mínimo golpe en un paciente con un endotelio lesionado, puede producir un hematoma. Quiero recordarles una cosa, la PCR negativa no es 100% segura para el personal que está alrededor.
30% de los pacientes con PCR negativa pueden tener el COVID-19. Entonces, tengan cuidado con eso. Aquí no le puedo contestar la pregunta de cuál fue la etiología, porque es que puede ser un pequeño golpe que tuvo o puede ser una consecuencia de la lesión endotelial y el compromiso del sistema nervioso central por el virus. Si un paciente COVID positivo tiene una patología quirúrgica y su estado general decidimos realizarle un bloqueo regional, un anestesiólogo nos pregunta que si eso pudiera acelerar los eventos cerebrales. Es un paciente COVID positivo que va a cirugía por una patología quirúrgica y él decide darle un bloqueo regional. Su pregunta es que si ese bloqueo va a producir, como tiene una injerencia sobre el eje neuroaxial y él está positivo, si podemos acelerar algún evento cerebral producto de ese bloqueo. Bueno, pues en los pacientes COVID-19 y en este tiempo de pandemia, el ideal es la anestesia regional. Pero si el paciente ya tiene el diagnóstico y definitivamente toca pasar la cirugía, entonces la recomendación es córrale un tromboelastograma previamente y esté seguro que no tiene ningún trastorno de coagulación, porque se han reportado con mucha frecuencia trombosis micro y macrovasculares, pero también se ha reportado coagulopatía. En su experiencia, los pacientes con COVID positivo y tienen síntomas neurológicos, ¿quedan con secuelas luego de superada la enfermedad aguda? Imagínense un paciente COVID positivo y tiene severa alteración neurológica. Entonces, su pregunta es si quedan con secuelas posteriores. Bueno, cuando vemos la gente que ya ha llegado a los picos de la pandemia y que ha tenido la oportunidad de ver muchos de estos pacientes, los que salen de cuidado intensivo salen tremendamente desacondicionados. Son pacientes que tienen no solamente compromiso neurológico, sino un tremendo compromiso muscular. Entonces, son pacientes que tienen que volver a empezar a caminar, que tienen un compromiso neurológico que los limita tremendamente, que incluso quedan con algo de problemas de drive respiratorio, que los lleva a que tengan que tener terapia respiratoria para reacomodarse y para reacondicionarse. Entonces es una enfermedad que realmente es muy grave. Por eso la segunda causa de compromiso del sistema nervioso central es parte de esa enfermedad crítica como consecuencia de lo que está pasando en los otros órganos, el compromiso del sistema nervioso central. Pero los pacientes quedan completamente desacondicionados. Y la última, porque si seguiría haciéndole preguntas no terminaríamos esta noche. Pero la pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia? No la de las revisiones y los artículos, porque no siempre en medicina las cosas son como las escriben. ¿Cuál es su experiencia de la presentación clínica más frecuente a nivel neurológico? La cefalea. Eso la tienen todos los pacientes. Todos los pacientes cursan con cefalea, todos los pacientes, casi todos los pacientes tienen algún compromiso de los órganos de los sentidos y entonces tienen alteración del olfato, del gusto e incluso de la visión. Y lo otro son las neuralgias y las parestesias. El sistema nervioso periférico con frecuencia se ve también comprometido. Pues ha sido una noche de verdad de aprendizaje, de un intercambio académico sumamente actualizado e interesante, como siempre, doctora Niño. Yo le exhorto a que usted diga las palabras de cierre de su conferencia y esperamos tenerla lo antes posible en otro webinar con nosotros aquí en República Dominicana. Bueno, como dije inicialmente, creo que estos son los milagros de la pandemia. Logramos encontrarnos con un país que realmente es tan importante para mí, porque me unen vínculos casi que familiares con gente como la doctora Gisela Llorente. Y estas oportunidades de compartir experiencias,
de dar consejos. Yo creo que son muy importantes en nuestros países porque en este momento todos estamos enfrentando la llegada al pico de la pandemia. Así que lo que estamos aprendiendo cada uno de nosotros es aplicable a todos los demás países. Y finalmente, pues, una pregunta para Gisela y es ¿cuándo me va a mandar la receta del mofongo? Esta noche. Y gracias a todos, de verdad que sí, lo disfruté bastante. Muchísimas gracias. Bueno, atendiendo a continuar con nuestra actividad y agradeciendo inmensamente a la doctora por haber estado con nosotros con tan espectacular conferencia de actualización en las lesiones neurológicas producidas por el SARS-CoV-2, queremos darle paso a nuestra presidenta de la Sociedad Dominicana de Anestesia para que dé las palabras de cierre. Yo me despido, no sin antes agradecer a todos los participantes nacionales e internacionales y de otras sociedades afines que han podido sacar ese momentito para venir a compartir con nosotros. Le mando un fuerte abrazo virtual y mis gracias eternas. Muy buenas noches y con ustedes la doctora Dalma de la Rosa. Ya. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Buenas noches. Señores, la Sociedad Dominicana de Anestesiología agradece grandemente este encuentro científico con la doctora Niño, quien gentilmente aceptó nuestra invitación y que realmente agradecemos tremendamente este tema tan interesante. La doctora Niño, colombiana, hermana, definitivamente ha hecho una excelente exposición que agradecemos cada uno de los dominicanos y cada uno de los que están asistiendo a este gran evento. Doctora, ese mofongo va. Pienso que la doctora Llorente está muy empeñada en que se coma su mofongo. Sí. Llorente, darte las gracias porque verdaderamente has hecho una excelente conversación con la doctora Niño. Y realmente quiero pues darle un excelente saludo a todos los participantes que estuvieron ahí, que enriquecieron con sus preguntas y que en realidad pienso que obtuvieron muchos conocimientos. Así que también a Álvaro, que ha sido un pie de amigo, y a World Television por esta noche. Doctora Niño, realmente queremos invitarla de nuevo, no solamente por esta vía, sino cuando nos podamos dar un abrazo real, y para que venga no solamente a comer mofongo, sino a disfrutar de nuestras playas. Así que buenas noches a todos y muchísimas Dalma, muchas gracias. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre estará con nosotros. Muy buenas noches. Un abrazo. Un abrazo de todos los dominicanos.